miro a mi alrededor, me rodea tu esplendor, tu gran belleza y majestad son imposibles de imitar. Eres hermoso, Señor, eres perfecto, amado, eres hermoso, Señor, eres perfecto, amado. Perfecto Dios, me inundas con tu grande amor, el mismo que vida me dio. Nada se puede comparar. Ante ti está. Eres hermoso, Señor, eres perfecto, amado, eres hermoso, Señor, eres perfecto. Nuestro Dios es perfecto. Oh, tú eres el amor verdadero. Oh, Señor Jesús, eres verdadero, mi Dios siempre eterno, creador del universo, eres el deseado, eres verdadero, mi Dios siempre eterno, creador del universo, eres el deseado, eres verdadero, mi Dios siempre eterno, creador del universo, eres el deseado, eres verdadero, mi Dios siempre eterno, creador del universo, eres el deseado. Eres hermoso, Señor, eres perfecto, amado, eres hermoso, mi Señor, eres perfecto, amado, eres verdadero, mi Dios siempre eterno, creador del universo. Dígale. Tú eres Señor, eres verdadero, mi Dios siempre eterno, creador del universo, eres el deseado. Tú eres el deseado por tu pueblo, Señor.
solo tú, Señor. Levantamos nuestras manos a ti, Dios, por todo lo que haces, Señor. Te decimos, eres hermoso, eres lindo, el más maravilloso. No hay otro como tú, Dios de los cielos. Eres verdadero, eres nuestro amor. Dile, eres lo mejor para mí, no tengo nada más hermoso sino tú. Digámosle así a nuestro Dios. Eres verdadero, mi Dios siempre eterno, creador del universo. Eres verdadero, mi Dios siempre eterno, creador del universo. Dile, eres Él. Ese es solo tú. Eres verdadero. Dígale, creador. Solo tú. Eres Él. Dile, eres. Sí, Señor, mi Dios, creador. Eres el deseado. Eres el deseado. Dale ese aplauso bien fuerte al Rey de Reyes, Señor de señores. Vive por siempre, Padre. Estamos acá para exaltar y glorificar tu santo nombre. Lo hacemos con gozo, con alegría. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y cuántos dan un grito de júbilo? Eso, bendito Dios. Eres tú maravilloso, mi Rey soberano. ¡A su nombre! Se oyen las naciones, hay un canto nuevo que se está cantando hoy. Se escucha en los labios de grandes multitudes, es un canto de gratitud hacia el que nos brinda de su amor eterno y nos ha traído el perdón. Únete a los miles que le están cantando, cantan de su gran salvación. Cantamos, Cristo es el Señor, las naciones, Cristo es el Señor, el universo, cada lengua, tribu, cada pueblo, en sus rodillas declararán que el Señor
es el Rey, no hay nadie como Él, es poderoso. Sobre Satanás, Él tomó la autoridad, es poderoso. Ante su poder, las tinieblas han de caer, es poderoso. Sobre el trono está, coronado en majestad. Él nos prometió que pronto regresará. Poderoso, y vamos todos. Poderoso, el león de Judá nunca perderá, porque es poderoso, Señor. Poderoso, eso, no se va, no. Oh Señor Jesús, dan un grito de júbilo y cantan aleluya a nuestro Dios, al Todopoderoso Santo, al que vive por los siglos de los siglos, al poderoso. Oh mi Señor Jesús. Oh, Señor. Digámosle todos. Aleluya, aleluya, aleluya a nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya a nuestro Dios. Todos sus siervos, los que le temen, los pequeños y grandes, alabad a nuestro Dios. Él es Dios santo, justo en sus juicios, es fiel y verdadero, alabad a nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya a nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya a nuestro Dios. Santo, vive por siempre el Rey, no hay nadie como Él. Mira esa guitarra como suena, alabando a Dios. ¿Cuántos creen que Él es nuestro Señor? Eso, declarémoslo. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, hermano, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad.
¿Cuántos vamos para el cielo? Eso. Hey. En los montes y en los valles exaltamos al que digno de alabanza. En las costas de los mares exaltamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza con las manos en lo alto. Señor, vives para siempre, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos están felices? ¿Cuántos aman a Cristo? Di: yo amo a Cristo, te amo, Señor. Por eso levanto mis manos y sigo adorándote y alabándote con esta, la alabanza que te voy a cantar en este momento, Señor. Solo para ti, Padre. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada, no me falta nada, si te tengo a ti. No, no me falta nada, si te tengo a ti. Eres maravilloso, Dios. Vamos todos. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi
corazón tú tienes el control. Todo lo tienes, no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. Nada, no me falta nada. La Biblia dice que Él pelea por su pueblo. Y en esta mañana Él pelea por nosotros. Vamos a decir: y yo sé quién va conmigo, va por mí, y que a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y que a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Nada me falta. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Nada, 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 nada. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada, porque te tengo a ti. Tenemos al mejor, al grande, poderoso, santo, el que todo lo puede y todo lo hace en nuestras vidas. Nada nos falta, Señor, porque te tenemos a ti diariamente. Eres nuestro escudo, nuestra fuerza, nuestro poder está en ti. Oh glorioso Santo, oh glorioso Rey. No me falta nada, porque te tengo a ti. Gracias, Señor Jesús. Te damos ese aplauso a ti. Eres nuestro santo Rey, nuestro maravilloso Dios. Gracias, Padre. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, amén. Qué bueno estar en la casa de Dios, amén. Por favor, salude a la persona que está a su lado. Gloria a Dios, bueno. Y regálale una sonrisa, bueno. Amén. Iba a decir algo, pero no lo digo. Nadie tiene la culpa de la cara que tenemos, pero sí tenemos la culpa de la cara que hacemos. Bueno, ya lo dije, bueno, espero no meterme en problemas. Bueno,
Vamos a orar y le damos gracias a Dios y que podamos disfrutar de la presencia de Dios en esta mañana. Amén. Padre, gracias. Hoy pedimos que alegres nuestros corazones con tu espíritu, con tu palabra, Señor. Que sea un refrigerio y un bálsamo para nuestras vidas. Y Señor, oramos por nuestra nación. Te pedimos que bendigas a Colombia con fruto, con gozo, con paz, con armonía, Señor. Y todo aquello que el enemigo ha querido hacer para mal, tú lo cambies para bendición, Padre eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Les contaba a los hermanos allí arriba en el refrigerio, en el momento del refrigerio, algunos hermanos estamos hablando ahí. Y Dios nos permitió ir esta semana, el viernes, a una diligencia en el Ministerio del Interior de aquí de Bogotá. Y estábamos pasando por la 10ª, por la 8ª, y quedé impactado viendo la cantidad de indigencia que había, la cantidad de consumo de droga. Cuando uno pasaba por el Policarpa, por ahí vendían tela y vendían cosas y vi todo eso lleno como antes, como era la calle del Cartucho, lleno de personas fumando droga. Y bueno, y entonces yo le preguntaba al Señor, Dios mío, nuestras oraciones y por Colombia, por el mundo, por todo ese sector con tanta politiquería y tanta cosa. Y el Señor me decía, ese es el corazón de Colombia. El corazón de Colombia está enfermo por los vicios, por la idolatría, la hechicería, la brujería. Y dije, Señor, ¿y nuestras oraciones qué? Quizás no hemos orado sino de manera sentimental, de manera emocional, pero no en nuestro espíritu. Entonces, una cosa es cuando oramos en lo que yo creo, en lo que yo siento, pero no de acuerdo a los sentidos o sentimiento o voluntad de Dios. La palabra más correcta es de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Y llenamos vacíos solamente de momento, pero queda un sinsabor, a veces sin la respuesta que debería ser eficaz. Gracias a Dios por las oraciones que contesta el Señor, por los milagros, las sanidades, por la economía, pero falta mucho trabajo. Entonces cada vez el consumo de droga como que se va incrementando. Las personas se vuelven adictas y les cuesta trabajo salir. Gloria a Dios por las personas que salen de la drogadicción, que salen de ese flagelo de los vicios y todo esto. Pero muchas personas, muchos niños entran. ¿Cuántos profesionales habrían allí o hay allí? ¿Sí? Yo estuve en un ambiente así más o menos. No quería involucrarme mucho, pero resulté involucrado. Y estuve en la cárcel y cuando eran las 4 de la tarde, los pasillos eran llenos de humo, olor a marihuana, bazuco, cocaína, heroína, y era muy fuerte. Así uno no fumara, resultaba uno como aspirando también el humo de los demás. Y muy fuerte, muy fuerte. Y la gente quedaba ahí y muchos, hablé con gente que en esa época hablaba muy bien el inglés, profesores de inglés, profesores de química, profesores de matemática, de álgebra, empresarios, personas que llegaron a tener su propia empresa muy productiva con 50, 100 empleados, y hablaba con ellos y ellos dijeron, el vicio y las drogas nos han llevado a esta situación. Y hablaban el inglés fluido y decía, Dios mío, esta persona debería estar enseñando o en otro país, haciendo fortuna quizás, o no sé. Pero cómo ese flagelo tan tremendo hace que las personas pierdan absolutamente todo, hasta la fe, la esperanza, la familia. Ellos decían que habían perdido la esposa, habían perdido los hijos hermosos, que tenían sus propiedades, pero ya no tenían ni una. Y
pero se mataban por una papeleta, se mataban por un poquito de vicio. Tremendo el degenero que produce el consumo de estas drogas. Que Dios nos ayude a orar de corazón y en el espíritu por estas personas para que salgan de allí. Amén. Y una carga que les transmito como iglesia para orar de verdad por nuestra tierra y para orar por las personas de Ciudad Bolívar y también nuestra ciudad. Si no nos vamos muy lejos, aquí nomás hay muchas situaciones muy, muy difíciles y no debemos cerrar nuestros ojos a esa realidad. Amén. Entonces les animo para que estemos orando cuando usted tenga su devocional. Ore desde ese nivel, pero ore en fe, ejerzamos la autoridad. Y por eso el tema que vamos a tocar es tomado de un libro que se llama Realidades de la Nueva Creación, de E.W. Kenyon. Y es un hombre que Dios le reveló muchas cosas referente a la palabra de Dios y hacía la comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra de Dios es una sola, pero vamos a darnos de cuenta que inclusive estamos mirando el libro de Job. En el tiempo de Job no había ningún escrito. En el tiempo de Job no existía ni Génesis, ni Éxodo, ni Levítico, ni Deuteronomio, nada de libros. Habían escritos, pero no estaba la Torá o no estaba la Biblia como tal. Y ellos la transmitían de manera oral. En el Nuevo Testamento tenían todo lo que es Génesis, los proverbios, los libros proféticos, los libros de los reyes, las crónicas, proverbios, y ya tenían Job, tenían Salmos y todo lo del Antiguo Testamento. Pero ellos no tenían Mateo, Marco, Lucas, Juan, la iglesia del primer siglo, los primeros 50 años. Ellos hablaban la palabra. Ellos sabían de la ley, pero ellos habían visto, la mayoría de los apóstoles y discípulos de Jesús habían visto a Jesús actuar, y la forma como ellos se reunían era a través de oral. Ellos citaban los hechos de Jesús, el sufrimiento de Jesús. Ellos comparaban con el Antiguo Testamento y era más que todo oral. No abrían sus Biblias como nosotros hoy en día tenemos este hermoso libro espectacular. Y nuestra actitud, empecemos por eso, porque nuestra actitud debe ser hermosa hacia la palabra del Señor. No sé cuántos se levantaron esta mañana y dijeron otra vez domingo, y ya es una mala actitud. Pero nos pasa, aún siendo pastores, otra vez domingo, Dios mío. Pero no debe ser así. Entonces nuestra actitud habla mucho referente a la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando decimos vamos a estudiar la Biblia y las personas hacen como ay, otra vez, eso sería una mala actitud y sería una mala actitud directamente hacia Dios, porque la palabra es espíritu y la palabra es Dios mismo hablándonos a cada uno de nosotros. Y cuando usted lee un pasaje y de pronto dice no, este no va conmigo, está diciendo rechazo la palabra de Dios o le ponemos un muro a la palabra del Señor. Y nuestra actitud es decir, bueno, si Dios me habla y detecta algo en mí que no es bueno, que merece un juicio, merece una condenación, ¿sí? Es un caso extremo, a decir sí, Señor, Dios mío, que tu palabra me juzgue, que si hay algún delito en mí, Señor, es condenable, soy culpable y merezco una sanción, merezco una disciplina. Esa debe ser nuestra actitud ante la palabra de Dios. Y no decir, no me interesa, no me importa, esto no tiene nada que ver conmigo. No, sí tiene que ver con cada uno de nosotros, porque es la palabra de Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Y no tomar una actitud de no me interesa, no voy a poner cuidado, no voy a hacer caso, me resbala lo que dice ahí. No, por favor, porque sería como ofender directamente a Dios. Bueno, que Dios nos ayude, amén. Entonces vamos a entrar en este tema y es muy bonito. Las realidades de la nueva creación, y vamos a tocar hoy y nos vamos a enfocar un poquito en la palabra de Dios, amén. Y entonces
habla acerca de que es importante investigar acerca del hombre oculto del corazón, ¿sí? Entonces, estos temas van directamente al corazón, no van a los sentimientos, no va a lo que yo pienso, no va a lo que yo opino o que es mi opinión, por favor. ¿Es respetable toda opinión? Sí. Pero si se sale del parámetro bíblico, si se sale de la voluntad perfecta de Dios, no es relevante, no es trascendente, no va a dar resultado y al contrario va a producir un resultado contrario, ¿sí? Lo mismo por decir algo, la Biblia habla del tema de la prosperidad. Usted no puede decir, no, allá no hay ningún tema de esos. No, la Biblia habla de ese tema y Dios quiere que nosotros seamos bendecidos en todas las áreas, en el cuerpo, en la salud, en la familia, en lo social, en lo económico. Y es un tema que a veces nosotros como que le hacemos el quite. Pero si decimos, no me interesa, pues vamos a sufrir consecuencias. Por ejemplo, la sanidad es un tema espectacular en la Biblia. Pero si no le prestamos la atención debida y el respeto debido, pues no vamos a recibir nada. Otros van a recibir y yo voy a quedar por fuera de lo que debo recibir de parte de Dios. Entonces es muy importante todo el consejo de Dios, amén. Y se trata más, no tanto de los sentimientos, emociones, sino se trata de lo espiritual. Cuando hablamos de lo espiritual, hablamos del corazón del hombre, amén. Hablamos de la esencia de lo que somos, ¿sí? El hombre no es solamente carne y hueso, es una partecita, es una parte. Y es muy importante, claro que sí es importante. La parte de nuestras emociones, sentimientos y voluntad también es importante, claro que sí. Pero lo más relevante, lo más importante es lo espiritual, ¿sí? Por decir algo, Ever es un espíritu. Pero ustedes van a decir, pero es que yo lo veo en carne. Claro que lo ve en carne, pero la esencia de Ever, de Natalia, de Kevin Molina, ¿sí? De Kevin es espíritu, ¿sí? La esencia suya es espiritual. Su real yo es su espíritu. Porque nuestro cuerpo físico se descompone. Nuestro cuerpo físico se descompone. Uno ve, no sé, cuando uno llega a una edad ya un poco madura, empieza uno a verse como con canas. Y uno dice, antes no tenía una pata de gallina por aquí, otra más marcadita por aquí, ¿cierto? Y uno dice, Dios mío, cómo he cambiado. Y uno dice, no cambien esa foto, por favor, otra foto. En la cámara no hace milagros. Pero en el Señor nos vamos renovando. Es lo hermoso. En el Señor nos vamos renovando. Y eso nos muestra que nuestro cuerpo se descompone. Y un día vamos a estar con Dios. Un día vamos a estar en la eternidad con Dios. Eso nos lleva a no aferrarnos a nuestra casa terrenal, sino a aferrarnos a lo espiritual. Y si me enfoco en lo terrenal, pues me voy a perder de las bendiciones espirituales. Entonces, si levantamos nuestra mirada por encima de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que percibimos, vamos a ver un panorama muy lindo, muy hermoso, y va a haber paz en nuestro corazón y nos vamos a aceptar en lo natural tal cual somos. Y lo mismo vamos a aceptar a las demás personas tal cual son, en lo natural, amén. Pero lo esencial es la parte del corazón, el hombre interior. Él es espíritu recreado, o sea, somos espíritus recreados. Es la parte del hombre con la que trata a Dios. Con la parte que más trata a Dios es con el ser interior del hombre. Porque a Dios no le interesa cuánto tiene usted en el banco. Los ángeles no están interesados de su cuenta bancaria. No está interesado de su profesionalismo, ¿sí? Es importante, claro, es muy, muy importante. Pero a Dios no le interesa la billetera de nadie. A Dios no le interesa si tiene o no tiene economía. A Dios le interesa el corazón. Luego lo demás viene por añadidura. Buscad el reino de Dios y lo demás nos va a añadir el Señor, según las riquezas de la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios está más interesado es en el trato de nuestro corazón, porque ahí en el corazón es donde fluye la vida, donde emana la vida. Y Dios nos habla por eso de esa fuente, de esos ríos de agua viva, de nuestro ser interior, amén. Vamos a mirar acá la parte de introducción. La palabra de Dios nos revela lo que somos en Cristo hoy. Por eso es importante, y vamos a hacer énfasis en esta mañana sobre la palabra de Dios.
para que usted y yo en esta mañana nos llevemos un concepto hermoso, salgamos seguros de aquí y con hambre de estudiar, meditar, escudriñar las escrituras y aprenderlas, y que se interioricen en nuestro ser y que podamos ver el fruto y podamos ver resultado, y las oraciones se van a ver más efectivas y vamos a ver resultados hermosos para la gloria de Dios. Amén. Entonces la palabra de Dios nos revela lo que somos en Cristo hoy. Es importante su identidad. Amén. Si usted le pregunta ¿quién es usted? Vamos a decir: yo soy una persona que vivo en Ciudad Bolívar, yo soy una persona mal geniada, yo soy una persona con errores, con defectos. Bueno, vamos a ver cantidad de fallas, pero me gusta el concepto de Dios, porque Dios ve más allá de lo que nosotros en lo natural vemos. Dios ve de una forma espectacular. Cuando uno ve la vida de Job, Dios, el concepto que tenía de Job era mucho mayor que el que tenía Elifaz, los amigos de Job, ¿sí? Bildad, Zofar y bueno, me acuerdo el otro, y inclusive por encima del concepto que tenía Job de él mismo, porque Job se da duro a sí mismo, él mismo se da duro también, ¿sí? Y él dice: no, maldigo el día en que nací, y él maldice las circunstancias y todo, bueno, pero él estaba hablando en lo natural. Pero el concepto que se le olvidó a Job, y él no lo sabía, porque en lo espiritual había una guerra, una confrontación entre Dios y el diablo, y Dios dice de Job: varón justo, recto, temeroso y apartado del mal. Y ese es el concepto que le debe importar a la persona. Pero hoy en día nosotros nos preocupa o nos sentimos menos o inferiores porque alguien dijo algo de nosotros y nos echamos la pena a morir y nos sentimos que no valemos ni un comino, ni un pepino, ni un cero a la izquierda y una cantidad de cosas. Pero ¿cuál es el concepto que tiene Dios de cada uno de nosotros? Y estoy seguro, plenamente seguro, que Dios dice lo mismo que dijo de Job, aunque otras personas no lo crean, aunque otras personas digan: no, pero es que eso se refiere a Job. Y Job no tenía la Biblia, Job no tenía el Espíritu Santo, Job no tenía los profetas menores o mayores, no tenía las epístolas de Pablo, no tenía Apocalipsis. Él solamente era de oídas, escuchaba y se transmitía a través de forma verbal todo el concepto que tenían de Dios. ¿Que les faltaba? Claro que sí, muchísimo. Pero hoy en día usted sabe lo que es en Cristo. Y aquí, si alguien quiere saber lo que es en Cristo, lo que Dios dice de usted, lo que Dios piensa de usted, lea las epístolas paulinas. Ya vamos a mirar por qué. Ahora, todo el consejo de la Biblia es importante. Desde Génesis hasta Apocalipsis es la palabra de Dios. Pero va en una progresión, va en una revelación que tiene que ser personal para cada uno de nosotros. Y eso nos va a ayudar a experimentar la verdadera libertad que tenemos en Cristo. Amén. Entonces, la palabra nos va a revelar lo que somos en Cristo hoy. Lo que Él dice que somos, lo que Él nos ha hecho ser en su gran obra redentora. Imagínense, no había muerto Cristo y Job como tenía, Dios como tenía en concepto bueno a Job. ¿Cómo tenía Dios un concepto de Abraham? ¿Cómo Dios tenía un concepto de Jacob? Aunque estaba tratando con ellos, ¿sí? Y trató de manera especial con ellos, pero el concepto hermoso que tenía de Dios de ellos era espectacular. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vemos, por ejemplo, en los evangelios, en el caso de Jesús, en los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, que fueron escritos mucho después, Jesús es el hombre solitario, ustedes lo van a ver, ¿sí? Rodeado de sus discípulos, pero muchas veces estaba orando solo. Jesús, el hombre solitario de Galilea, aunque muchas multitudes lo seguían, pero el día que los confrontó, no porque les iba a cobrar los milagros, no porque les iba a cobrar el pan o la comida que les daba, el día que el Señor Jesús los confrontó, muchos se fueron. Solamente quedaron los 12, imagínense, 5,000, 3,000 personas siguiendo a Jesús. Y en un momento Jesús les dice a todos con mucho amor, no les estaba echando en cara nada desde luego, pero les dice, Él va más profundo y los confronta, les dice: ustedes me siguen porque les di de comer.
porque comieron y porque vieron milagros y vieron señales, pero no debe ser así, debe ser más profundo, más espiritual. Y ellos se pusieron bravos con el Señor y le dieron la espalda a Jesús y se fueron. Y luego el Señor mira a sus 12 discípulos y le dice: si ustedes también se quieren ir. Y ellos dicen: no, Pedro dijo: no, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y ahí siguieron, ¿cierto? Pero vemos a Jesús, el hombre solitario de Galilea, el humilde, el desconocido, que termina su camino terrenal en el Calvario. Mira cómo murió Jesús, de una forma violenta, de una forma como morían los peores criminales del mundo, ¿sí? En esa época. ¿Y quién va a confiar en una persona que muere así? ¿Quién va a confiar en alguien que no se defendió a sí mismo diciendo que tenía el poder para defenderse? Pero él entregó su vida, él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Y terminó allí en el Calvario, ¿sí? Hasta ahí vemos la muerte, los milagros de Jesús, el nacimiento, ¿sí? Lo que él hizo en medio de esos 3 años y medio de ministerio. Y pare de contar, vemos la tumba, vemos la cruz y ya. Pero luego se necesita algo más. Y Dios empieza a usar a Pedro, a Pablo, más profundamente a Pablo, ¿sí? Con las epístolas. En las epístolas vamos a ver que él resucitó, que él fue triunfador, que él fue el conquistador de la muerte, del pecado y de Satanás. O sea que el panorama se amplia más para los apóstoles, para los seguidores de Cristo. Y vemos que él ha cumplido con las demandas de la justicia y ha satisfecho toda sentencia contra la humanidad. Él hizo posible la nueva creación, una nueva raza de hombres que puedan estar en la presencia de Dios sin sentimiento de culpabilidad y condenación o de inferioridad. Pero hoy en día uno ve en muchos cristianos sentimientos de culpa, sentimientos de condenación y sentimientos de inferioridad. Y en siervos, siervas, en líderes tremendo, ve uno esos sentimientos muy fuertes. Está bien, sí, cuando una persona se arrepiente, está bien a eso, el ir a arrepentirse delante de Dios, confesar sus pecados, no volver a hacerlo en el nombre de Jesús, pedirle a Dios que le ayude ahí. Pero uno ve cristianos que hay mucha culpabilidad, a toda hora: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y de todo se echan la culpa a sí mismos, ¿sí? O el sentimiento de condenación. Si uno mira la cruz, si uno mira lo que Jesús hizo, fue algo importantísimo, fue algo trascendental. Amén. Si uno mira lo que el Señor realizó en la cruz del Calvario, y Él perdonó nuestros pecados, Él nos limpió de la condenación, ¿sí? Nos hizo una nueva creación, una nueva criatura. Es algo espectacular, es algo maravilloso. Esta mañana nos hablaban de la nueva creación, de lo que somos en Cristo, del cambio que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y no es una casualidad, es algo dirigido por el Señor para que nosotros seamos libres. Ahora, si hubiere culpa, si hubiere condenación, podemos acudir en cualquier momento delante de Dios, resolver esa situación y salir victoriosos de esa situación de condenación o de culpabilidad. Pero Dios no quiere que usted ande a toda hora culpándose, condenándose. Y si hay condena, si hay culpabilidad, es porque no has nacido de nuevo, o porque no has visto la obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario. Porque la Biblia dice que si el Hijo nos libertare, verdaderamente seremos ¿qué? Libres. Y si Dios dice que Él ya me perdonó, Él me perdonó. Amén. Él nos perdonó de todos nuestros errores y de todas nuestras faltas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ir al primer punto, la palabra viva. Partamos de ahí. Esta hermosa Biblia que usted tiene en sus manos, o la Biblia que usted carga en su celular, es viva. La palabra, partamos de ahí. La palabra de Dios es viva. No es para que la crea un momentito y después ya no, sino para que se aferre a la verdad que es la palabra de Dios. Amén. Y es viva porque dice la palabra aquí, es cierto, que es viva y es eficaz. Amén. Y que la palabra es espíritu. La palabra es espíritu. Cuando usted declara la palabra, cuando usted habla la palabra, sí, es espíritu, es vida. Lo que usted está declarando es algo tremendo.
para que la valoremos, amén. Entonces la palabra viva, nuestra actitud hacia la palabra determina el lugar que Dios ocupa en nuestra vida diaria. Ojo, nuestra actitud hacia la palabra determina el lugar que Dios ocupa en nuestra vida diaria. Y la palabra siempre debería ser el Padre hablándonos, el Espíritu Santo hablándonos, Jesús hablándonos. Siempre que usamos la palabra, ahí está Dios de una manera especial hablándonos. Entonces es muy importante. No entiendo a veces, ¿cierto? Que hay personas, Dios nos está hablando y hay personas distraídas, hay personas, ¿cierto? Como que idos por allá, sí, en Suacha, otros por allá en Cibaté, otros por allá en Facatativá, no sé, bueno, lejos. Y es Dios hablándonos, es Dios transmitiendo su hermosa y preciosa palabra, amén. Esta palabra fue diseñada por el Padre para que ocupara el lugar de Jesús durante su ausencia, amén. Mire esta frase: esta palabra fue diseñada por el Padre para que ocupara el lugar de Jesús durante la ausencia. ¿Se acuerda que cuando Él dice, donde hay 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo? Pero es en el nombre de Jesús, amén. Y es para atender la voz de Dios. Juan 14:23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14:23, amén. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, no sé si usted entiende, alcanza a captar esta enseñanza o este versículo, ¿sí? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Sí, este versículo nos habla de un mandato de Dios que si lo obedecemos, lo creemos y lo vivimos, vamos a recibir un beneficio, que Dios va a morar dentro de mí. Y es difícil entender a veces cómo es posible que Dios vaya a morar en la vida de un cristiano. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo lo que somos, ahora más aún en Cristo, pues mucho mejor, Dios va a vivir, va a venir a morar en nosotros? Él no viene de momento, Él no viene de visita, por favor. Él viene a quedarse. Cuando Él viene a una persona, Él viene a morar dentro de esa persona. Pero si no es bienvenido, si no es honrado, si no es escuchado, si no es obedecido, pues la persona se va a contristar, se va a entristecer, ¿cierto? Y va a resultar afuera. No es raro que dice por allá la escritura en Apocalipsis, ¿sí? Estoy a la puerta y llamo. Y le está hablando a la iglesia: estoy en la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Quiere decir que el Señor ya se había ido, ya se había salido y no nos habíamos dado de cuenta. Es como en Cantar de los Cantares, hablando de la mujer que está siendo engalanada, enamorada por el novio, ¿sí? Y ella está esperando a su novio y ella está entredormida. Y ella en los sueños empieza como a sentir el aroma del novio y dice: mi amado viene, ¿sí? Y él toca la puerta, pero ella está tan dormida y está roncando, bueno, está tan dormida allí que toca la puerta y el aroma entra y siente el perfume del novio, siente la visita del novio, ¿sí? Y cuando ella vuelve en sí, dice que ya su amado se había ido. Y ella salió como una loca corriendo en la noche. Imagínense con su bata de dormir o su pijama de dormir, ¿sí? Y que inclusive los guardias casi la abusan, porque salió a buscar a su amado y no lo encontró, no lo halló. Es duro que como iglesia nosotros tengamos ese privilegio tan hermoso de que Dios mora en nosotros, pero que en un momento de descuido, en un momento de intimidad con Él, del favor de Dios, nosotros le hayamos cerrado la puerta en la cara a Dios. Tremendo, que Dios nos ayude y digamos: no, mi amado debe ser correspondido, el anhelado de las naciones, el deseado de las naciones. Y más sabemos como lo que está pasando. Entonces la palabra de Dios, es muy importante que tengamos una buena actitud siempre hacia la palabra de Dios.
No escucho esos amenes, silencio total. No sé qué le pasó por la mente a usted ahorita cuando dijimos esa frase o se dijo esa frase. Algunos pensaron economía, otros pensaron salud, otros pensaron matrimonio, otros no sé. Pero no lo vea como difícil, por favor. Para el que cree, todo le es posible, amén. Él nos va a ayudar a cumplir su hermosa voluntad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces la palabra va a traer a nuestra vida fortaleza. Cuando recibimos con una buena actitud la palabra de Dios, vamos a recibir fortaleza. Dios va a suplir lo que nos falta según sus riquezas en gloria, amén. Y lo hermoso de todo es que va a transmitir vida, ¿sí? Esa vida que necesitamos. Acuérdense siempre del árbol de la vida, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, ¿sí? Pero que usted siempre se inclina por la vida. Porque este libro es un libro de vida. Usted va a encontrar en todos los libros de la Biblia la palabra vida. En casi todos, yo creo un 100% que en todos empieza con vida. Y en Apocalipsis los versículos son de vida, vida, vida. Siempre es Dios el autor de la vida. Amén. Él está transmitiendo su vida de manera especial. ¿Cómo la transmite? A través de la palabra. A través de la palabra. Yo he ido a algunos funerales y las personas que más hacen desorden cuando se está hablando la palabra son los mismos cristianos. En el momento en que más se debe concentrar uno es en la palabra, gracias en la adoración y todo eso, pero en el momento en que debe estar uno más atento o más despierto, pero es cuando el cristiano saca el celular y aló, y es duro que todo escuche y está uno hablando y yo digo, pero son los mismos cristianos, porque a veces los inconversos son tan respetuosos que apagan el celular y se salen y contestan la llamada afuera. Pero los mismos cristianos a veces no tenemos el sentido común de darle el valor a la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, amén. Hebreos 4, 12, 13. Mire este versículo tan hermoso que muchos sabemos y que hemos estudiado. Ahí Dios da una ilustración muy bonita de lo que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Y empieza con viva, viva, no es muerta. No es un libro de ciencias. No es un libro de historias románticas. No es una novela. ¿Sí? Es la palabra de Dios y es espíritu y es vida cuando nosotros le prestamos la atención y cuando nos alimentamos y comemos de ella, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y está hablando de Jesús. Jesús es esencia en sabiduría, en revelación, en conocimiento. Está hablando de Dios mismo. La palabra de Dios es viva y eficaz, o sea que da resultado. Depende de la actitud como la tomemos, ¿sí? Por eso unas personas se sanan, otros no se sanan. Por eso otras personas salen adelante y otros dicen, no, sigo igual. Porque es que no le ha dado la importancia a la palabra de Dios. Y no ha gastado tiempo ahí, un momentito, masticando la palabra de Dios. Dice, es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma, trabaja con los sentimientos, emociones, voluntad. Y luego el espíritu. Habla de la parte esencial del hombre, su espíritu. Y recuerda que nosotros tenemos un nuevo espíritu ya, un espíritu más sensible. Antes teníamos un espíritu raquítico, un espíritu encarcelado, un espíritu que no recibía sino solamente lo del alma, ¿sí? Lo almático que somos, las emociones, los sentimientos, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo percibo, lo que yo capto, y bueno, el yo, ya está ahí la parte almática. Pero la esencia es lo espiritual. Dice, las coyunturas, los tuétanos, la parte de la carne del ser humano, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón del hombre. ¿Qué clase de corazón debemos tener como hijos de Dios? ¿Sí? A veces nuestro corazón se vuelve duro por el pecado, se vuelve duro por las circunstancias. A veces nuestro corazón se tiende como a engrosar, ¿sí? Por lo material, por lo económico, y tendemos a tener un corazón a veces de piedra. Por eso el Señor dice, les daré un nuevo corazón. Un corazón que puedan percibir lo de Dios. Un corazón que puedan oír la voz de Dios. Un corazón que discierna entre lo bueno y lo malo. Pero si nuestro corazón no está alineado con Dios, va a ser muy difícil. Por eso habla de la palabra, todo lo que hace nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Dice,
las coyunturas, los tuétanos, en el cerebro, todo. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa, mire tan lindo, dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. ¿Sí? Nos habla de una manifestación hermosa y que todo es manifestado a través de la palabra. ¿Qué significa la palabra manifestación? Que se hace realidad. ¿Sí? Se hace realidad. Pero es importante ahí que nosotros creamos que lo que Dios dice, Él lo hace. O Él ya lo hizo muchas veces, pasado. Pero ahí es cuando nosotros tenemos nuestra lucha, porque a veces nuestra mente dice, no, esto no es lógico, no es claro, es difícil de entenderlo, porque trabajamos en nuestros sentidos, en nuestra mente solamente. Pero si lo bajamos a nuestro espíritu, vamos a decir, qué fácil es. Me gusta mucho cuando el pueblo de Israel empieza a salir de Babilonia y ellos no tenían nada. Algunos se volvieron ricos en Babilonia, se quedaron en Babilonia con sus riquezas. Pero Dios les dijo, vuélvase a Israel a poseer la tierra después de 400 años de cautiverio. Y ellos decían, por ejemplo, Nehemías decía, ¿de dónde vamos a sacar el material? ¿De dónde vamos a sacar esto, lo otro? ¿Quién nos va a proteger en el camino? Pero Dios ya tenía todo preparado, que utiliza el corazón de Ciro y utiliza los recursos de Ciro. Y este hombre dice, yo les devuelvo el oro, yo les devuelvo la plata, les voy a dar antes más y voy a colocar soldados para que los escolten de regreso a su tierra prometida. Y ahí llegaron, hubieron problemas, claro, pero ya Dios había provisto todo lo que ellos necesitaban para volver a su lugar. Y ustedes saben la lucha ahorita en el mundo que hay por Israel y por todas las naciones de alrededor. ¿Es esa tierra de Israel o no es? Y es una lucha tremenda. Pero si nosotros vamos a la parte espiritual, por ahí hay unos decretos de Dios que dice que esa tierra por derecho propio, por derecho legal le pertenece a Israel. Y está en la Biblia y es un derecho legal. Pero como ellos la perdieron por su desobediencia, idolatría y todo eso, les costó trabajo volver a poseerla y aún todavía están luchando por eso. Pero aquí vemos que todo es manifestado por la palabra de Dios. Dice aquí, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tremendo pasaje, Dios mío. Entonces ahí la palabra, ¿sí?, adopta personalidad, se convierte en Cristo mismo. Esta mañana el hermano dijo algo muy tremendo y fue algo inspirado por Dios. Dijo, nosotros somos como Cristo, somos Cristo. Y en esencia, con humildad, sí es una verdad espiritual, porque Cristo mora en nosotros y dice que ya somos uno en Cristo. ¿Sí? Él se ha convertido en nosotros y Él está trabajando y procesándonos a cada uno de nosotros. No que yo sea Cristo como tal, desde luego, pero Cristo por eso ¿qué significa la palabra cristiano? No solamente que cree en Cristo, sino que Cristo está en él. Y ya somos uno en Cristo. Imagínense, es como revolver el azúcar y la sal. Y después usted vaya a coger granito por granito, este es sal, este es azúcar, y va, si le echa agua y lo disuelve ahí, pues difícil saber. Y así somos en Cristo, amén. Mire lo que dice aquí, la palabra adopta personalidad, se convierte en Cristo mismo. Nuestro contacto con Él, con el Maestro, entonces es mediante su palabra. Entonces allí Dios nos ayuda a analizarnos a nosotros mismos, analizar la palabra, alimentarnos de la palabra, ¿sí? Y luego esa palabra es lo que va a producir en nosotros una fe, no una fe fingida, sino una fe real. ¿Cuántos ataques a la fe? Ustedes van a ver que ya los milagros no son para esta época, esos eran para antes. Que no es bueno tener que el hombre de Dios adquiera algunas cosas porque eso es pecado. No, la palabra de Dios va a producir un resultado y va a cambiar inclusive la atmósfera de un lugar, la vida de las personas. Esta mañana vimos los cambios que hace Dios en el creyente, en el cristiano. Y no solamente nosotros, sino en el sector donde vivimos. Amén. Y lo que vimos ahí en el centro y todo eso es falta de palabra.
Es falta de darle la relevancia y la importancia a la palabra de Dios. Y la gente no lo va a entender. Si hay personas aquí en lo natural, yo creo que están en una lucha de decir, pero no, ¿cómo es posible? No entiendo, no entiendo. Sí, pero el espiritual va a decir, sí es así. Sí es así porque lo hemos percibido, porque lo hemos degustado y porque hemos visto la mano de Dios en algunas situaciones incómodas y difíciles. Amén. Y eso es lo que produce la palabra de Dios. Va a producir fe en cada uno de nosotros. Amén. Por lo cual también nosotros, dice la palabra en Tesalonicenses 2:13, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Cuál fue el primer libro del Antiguo Testamento? Del Nuevo, perdón. El libro del Nuevo Testamento fue la primera carta que se escribió fue Primera de Tesalonicenses, luego Segunda de Tesalonicenses, ¿sí? Y se escribió y no la tenían escrita, sino que ellos la transmitían oralmente. ¿Por qué hoy en día la pregunta es, bueno, ¿dónde están los milagros? ¿Dónde están las sanidades? ¿Dónde está la bendición económica, espiritual, social, familiar? ¿Dónde está? Pues es que nos toca hablarla. Nos toca mantenernos firmes ahí, aferrados al ancla de nuestra fe. ¿Sí? Pero si usted y yo dudamos y vemos un pasaje y luego otro y nos confrontamos y decimos, no, esto no es así, esto es así, pues ahí hay una confusión, no va a haber nada, absolutamente nada. ¿Sabe por qué ellos veían milagros, señales y prodigios? Porque ellos declaraban la palabra de Dios. Ellos no la tenían escrita. Hoy usted y yo la tenemos escrita, pero nos cuesta trabajo decirla. Nos cuesta trabajo proclamarla. Porque van a decir, no, eso te están hablando y hablando la palabra y como loros, eso es de locos. No es de locos. Vamos a ver que en la iglesia del primer siglo ellos no tenían escrito, pero se la sabían en el espíritu y se les volvía en revelación, y por eso ellos veían sanidades, milagros, prodigios, a pesar de que fueran perseguidos, a pesar de que fueran odiados, Dios los mantenía en victoria. Amén. Y tristemente nosotros a veces leemos pero no creemos lo que estamos leyendo y lo vemos como un libro de historia, como un libro más. Por eso es que ellos veían, esta palabra de Dios era lo único que tenían. Y ya fuera que la diera Pablo, Pedro, Juan o cualquiera de los apóstoles, era Dios hablando a través de los labios humanos. Aún no había sido escrita. Y vemos Hechos, por ejemplo, 19:20, si me ayudan los hermanos. Hechos 19:20, era la palabra hablada. Hechos 19:20. Bueno, gloria a Dios. Vamos a ver quién la encuentra primero. Bueno, ya está. Así crecía, miren, y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así crecía poderosamente la palabra de Dios. Bueno, hasta ahí, ¿sí? Crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Es tremendo. Ahí veían los resultados hermosos. Número 2, la palabra es Cristo revelado. Es un hecho de que el cristianismo es lo que la palabra dice acerca de la redención, acerca del cuerpo de Cristo o de la nueva creación. Llegamos a ser semejantes a Cristo en la medida en que la palabra prevalece en nosotros. La palabra de Cristo revelado. Amén. Su palabra es lo que Él es. Él es la mente del Padre, es la voluntad del Padre. Y ahí vemos en Jeremías capítulo 15 versículo 16. Jeremías 15, 16 y luego Job 23, 12. Amén. Jeremías 15, 16, el valor que le daban a la palabra de Dios. Amén. Jeremías 15. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Mira tan hermoso. Y esto es del Antiguo Testamento. Y producía resultados. En esa época, ¿cuánto más ahora? Porque ahora ya tenemos el panorama un poco más amplio. Vamos a repetirla todos, ¿vale? 1, 2 y 3. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando la palabra de Dios dice, por su llaga fuimos sanos.
¿cierto? Decir, eso es para mí. Y usted dirá, pero es que yo no estoy enfermo. No importa, pero hay otras personas que lo van a necesitar. Amén, digan, Señor, es para mí, porque en algún momento también en nuestra parte humana, nuestro cuerpo, vamos a necesitar ir al médico. Pero antes de ir al médico, qué rico recibir de Dios, para que esos hospitales no estén tan congestionados. ¿Por qué están tan llenos los hospitales, Dios mío? Porque la gente no está creyendo la palabra. Y no está malo que una persona se enferme, por favor, no me vayan a malinterpretar, ¿sí? No, estamos en un cuerpo y en un mundo de debilidad, un mundo feo, horrible, tenebroso, ¿sí? Que necesita la luz de Cristo. Amén. Y cuando está la luz se disipan las tinieblas en el nombre de Jesús. Y ahí es la importancia de la palabra del Señor. Amén. Job 23:12, el libro polémico tan terrible que es a veces cuando hay polémica en el libro de Job. Job 23:12. ¿Sabe que en el libro de Job habían como 5 clases de predicadores? Habían 4 errados. Inclusive Job en algunas se escachó. Y el único que acertó fue Dios. Amén. Los 4 decían que Job era malo, pecador y que estaba sufriendo porque le había pasado eso por malo y pecador, porque no se quería arrepentir. Y estaban equivocados, porque Dios ya había dicho, varón justo, recto, temeroso y apartado del mal, punto. Y luego el Señor da su predicación tremenda y los convence a todos y dice, qué equivocados estábamos. Y ahí habla de predicadores, como 4 o 5 predicadores, bueno, y el único predicador que acertó fue Dios. Mire lo que dice aquí Job 23:12. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Vamos a repetirlo. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Sí, por eso por ahí un versículo que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Señor. Es el pan del cielo. Amén. Mira, Israel todas las mañanas salía al maná, coger el maná. Nadie cogía más ni menos, sino la porción que necesitaban cada uno. Y lo sostuvo el Señor con alimento del cielo. Y la palabra de Dios es ese maná para nosotros hoy en día. Y es lo que nos sostiene, la palabra de Dios nos sostiene, amén. Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Será que Dios quiere que estemos en ruina? No, mis queridos, no. Dios quiere que estemos bendecidos, prosperados. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera vuestra alma. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay hermanos que son envidiosos, que no les gusta que nadie tenga sino solamente ellos, y por eso sacan unos argumentos, Dios mío, desastrosos, que ni siquiera el diablo se las cree. Solamente, ¿cierto? Creemos la palabra de Dios, que es viva, es poderosa. Dice Marcos 16:19-20, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Mira, ¿a dónde está Dios? Jesús. Bueno, y está en todo lugar, claro, por su espíritu, pero está sentado a la diestra porque recibió poder y autoridad y nos lo delegó. Y ellos saliendo, dice de la iglesia, de los hermanos, discípulos, predicaron en todas partes, hablaron la palabra, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. Amén. Porque ellos pues no tenían todo el consejo del Nuevo Testamento. Tenían lo que era el antiguo y tenían a Jesús. Pero ellos hablaban lo que vieron, lo que experimentaron. Y nomás así vieron resultado. Imagínense nosotros aplicando todas las enseñanzas de las cartas de Pablo, las cartas de Juan, de Pedro. Imagínense, mucho más debería ser. Pero tenemos que prestarle atención ahí, amén. Él no solo está en la palabra, sino que sopla su vida mediante ella cuando se despliega, cuando la palabra se despliega. Y nos habla de la presencia de Dios. O sea que cuando hablamos la palabra, declaramos la palabra, ahí está la presencia de Dios. Y la palabra de fe. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y está la palabra de fe que predicamos. Romanos 10:8 habla de la palabra hablada.
la palabra proclamada, la palabra que se vuelve rema para el creyente, amén. Es su palabra la que da luz, la fe en el creyente. Es la fe de Dios expresada. Él es un Dios de fe y siempre usa palabras para hacer las cosas. Siempre Dios usa las palabras para todo. Por la fe, menos para cuando creó la parte física del hombre. Pero Él sopló luego aliento de vida y dio ese aliento, ese espíritu al hombre. ¿Sí? Pero de todo, siempre el Señor Dios usa la palabra. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. Y en Génesis 22:16, Dios se agrada de Abraham porque le obedece a Abraham y le cumple al Señor. Y el Señor hace un juramento. Mira el juramento que hace Dios. Dice, y dijo, por mí mismo he jurado, diciendo Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me han rehusado tu hijo, tu único hijo. Bueno, ahí habla de una bendición tremenda, ¿sí? Pero dice, por mí mismo he jurado. No había por quién más jurar, sino que él juró, Dios juró y dijo, juro que te voy a bendecir, le dijo a Abraham, y vas a ser grande y te multiplicaré, te engrandeceré. Y es lo mismo que Dios nos dice a nosotros en este día. No hay por quién más jurar, sino que Él jura por Él mismo, porque no hay más alto que Él. Amén. Y una confirmación está en Hebreos 7:22. Hebreos capítulo 7 versículo 22 dice, Hebreos 7:22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Amén. Es hecho fiador de un mejor pacto. Si el antiguo pacto era tremendo, era la palabra, ¿sí? El de ahorita con Jesús es mucho mejor. Y el fiador, el que viene a pagar por nosotros, el que viene a respaldarnos, es nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ya terminemos aquí esta parte, terminando esta partecita, vamos a ver que la palabra, cuando la dijo Juan, cuando la dijo Pedro, Pablo, ¿sí? Al escribirla, era una realidad tanto del antiguo como del nuevo pacto, ¿sí? Y vemos ahí que ellos confirman inclusive parte del antiguo pacto y ahí vemos la confirmación de que es la misma palabra. Por ejemplo, aquí en el antiguo pacto, el Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor. ¿Sí? Y en Juan 10:14, entrando ya al nuevo pacto, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Amén. Es una realidad tanto del antiguo como del nuevo pacto. Y dice en el antiguo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. Y luego en el nuevo pacto Dios dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. ¿Sí? Ahí vemos la realidad tanto del antiguo como del nuevo pacto. Luego en el antiguo, otro ejemplo, dice, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Sí? Salmo 27:1. Y luego en el nuevo pacto dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. En el antiguo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es el que nos ayuda. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Sí? El mundo, las circunstancias nos tienden a atemorizar. Pero aquí está la Biblia, en el nuevo la confirma, ¿sí? Y está el juramento ahí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso nos va a ayudar de una manera especial. Amén. Entonces ahí vemos la realidad de la palabra. Y por último, el consejo que Dios nos da, meditar en la palabra de Dios, ¿sí? Meditación en la palabra es como una visita a Jesús, ¿sí? Que usted necesita una consejería urgente, usted necesita que alguien le escuche. En un momento entra ante la presencia de Dios porque hay un mejor pacto, ¿sí? Hecho bajo juramento. En Job vemos que los ángeles confirmaban el evangelio y le ayudaban ahí a Job, desde luego. Pero en el nuevo nosotros tenemos a Cristo, nuestro sumo sacerdote. Y usted saca una cita con Él, solitos con Dios. Y usted le dice, Señor, mira lo que me está sucediendo, me pasa esto y lo otro. Y ahí Dios te va a empezar a hablar. Y ahí Dios empezará a hacer una obra en su vida. Y cuando usted se levanta de esa cita, usted no va a ser la misma persona. ¿Cuántos lo creen? Amén. Josué 1:8, Dios le dijo a Josué, medita en la palabra de día y de noche. En otras palabras, que viviera en ella
Y Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, amén, Juan 8:31, la palabra entra en su sangre, en su sistema y se convierte en parte de usted, amén. Lo que hago con la palabra determinará lo que la palabra hará en mí en uno de estos días. Dice, lo que hago con la palabra determinará lo que la palabra hará en mí uno de estos días. Vuelvo y repito, lo que hago con la palabra determinará lo que la palabra hará en mí uno de estos días. ¿Sí? El día que usted necesite la palabra, si usted le ha honrado, si le ha prestado el debido cuidado a la palabra, ese día que usted necesite un versículo especial y usted se acuerda de ese versículo y lo declara en el nombre de Jesús y se apropia de esa palabra, va a haber un resultado a su favor. Pero el día que Dios te habló y te hizo énfasis en algo y usted dijo, no lo necesito, es que tengo ahorita pereza, Señor, es que ahorita no, estoy muy ocupado. El día que vaya a necesitar ese versículo, como usted no le prestó atención mucho tiempo antes, entonces cuando lo necesite usted no va a tener de qué aferrarse, no va a tener de qué agarrarse, y por eso a veces, Dios, ¿dónde estás? Y el Señor dice, pues mira, hijo, ahí está la palabra. Es para que te apropies de la palabra, amén. Vamos a ponernos en nuestros pies y vamos a orar un momentito, amén. Meditar en la palabra de Dios. Señor, muchas gracias por tu hermosa palabra, y que hoy tu palabra llegue bastante cabida en nuestros corazones, Señor. Que sea ese alimento que nutra nuestra sangre física, que limpie aún, Señor, nuestro cuerpo, nuestra parte del alma, nuestros sentimientos, emociones, voluntad, y aún nuestro espíritu, Señor, sea conmovido por tu hermosa palabra. Enséñanos a meditar de día y de noche en tu palabra, Señor. Que aún en la noche hay personas que de pronto se acuestan escuchando radionovela o una telenovela. Qué rico que diera un momentito ahí para que la palabra de Dios fuera escuchada. Como dice tu palabra, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Que esa palabra se convierta en nuestro diario vivir. Pensar en ella de día, de noche. Y quizás personas van a venir y te van a decir otra cosa, te van a argumentar quizás otra cosa, pero usted debe permanecer en la palabra de Dios, en la palabra del Señor, que es poderosa, que es viva, que es eficaz, que da resultado cuando la ponemos en práctica. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, a no ser solamente oidores, sino hacedores, a poner en práctica, Señor, todo lo que tú nos enseñas, todo el consejo, tanto del antiguo como del nuevo pacto, Señor. Pero hoy tenemos, Señor, un poco más de luz. Hoy tenemos un poco más de revelación, Señor. Ayúdanos a saber lo que tú tienes para nosotros. Cuando tú dices, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, es algo espectacular, es algo maravilloso. Porque de allí podemos hablar en el Espíritu la palabra, podemos decretar la palabra del Señor. Y hoy queremos, Señor Dios del cielo, ponerla en práctica, Señor, que traiga resultado, no solamente a nuestra vida, a este sector, sino también a Bogotá, Señor, allí en los lugares más necesitados, allí en los lugares donde hay más necesidad, Señor. Oramos para que tu palabra, Señor, produzca transformación en lo que era imposible, en lo que era difícil, en lo que era, Señor Dios del cielo, un obstáculo, un impedimento. Hoy se convierte, Señor, en el nombre de Jesús, en una alternativa de vida, en una alternativa de cambio, de transformación para tu gloria y tu honra, Señor. Manda la lluvia, Señor, de tu palabra sobre nuestra tierra, sobre el mundo, Señor, sobre las necesidades, Padre precioso, Señor. Sabemos que tú te mueves por fe, Señor, mas el justo por la fe vivirá. Y hoy declaramos que tu palabra produce fe en tus hijas, en tus hijos. Una fe para sanar, una fe para liberar, una fe para llamar las cosas que no son como si fuesen. En el nombre de Jesús declaramos que se va a manifestar, Señor, día a día esa respuesta. Y no solamente esas respuestas, esos milagros, sino tu hermosa presencia, Señor.
En el nombre de Jesús declaramos que estás aquí, Padre eterno, ayudando a tus hijos, fortaleciéndolos a través de tu Santo Espíritu, Señor. Y hoy derribamos todo argumento que se levante en contra de tu palabra, Señor. Hoy derribamos toda altivez y todo aquello, Señor, que va en contra de tu voluntad. Que se haga tu reino, que venga tu reino, Señor, y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gracias, Padre eterno. Amén y amén. Dios les bendiga. Mil bendiciones. Gloria a Dios. Amén.